Muy buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos en esa charla. Como director del Departamento de Ingeniería Industrial, para mí es un agrado dar esa bienvenida ahora acá. En el Departamento de Ingeniería Industrial buscamos impactar en la sociedad, buscamos contribuir a la construcción de una sociedad mejor. Lo hacemos a través de nuestra docencia, investigación y vinculación. Y precisamente en ese último punto, en la vinculación, donde tenemos un ciclo de charlas, donde tenemos invitados con los cuales conversamos sobre temas de contingencia importante. Muchas gracias. En esa oportunidad invitamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que va a presentar en su charla una perspectiva de futuro. Nos va a acompañar en esa charla nuestra académica, Pamela Jervis. Pamela tiene un doctorado en Economía del University College en Londres. Es académica del Departamento de Ingeniería Industrial, pertenece también al Centro de Economía Aplicada y al Instituto MIP de Mercados de Imperfección. Con eso doy la palabra a Pamela. Muchas gracias nuevamente y disfruten. Me imagino que tú usas eso. ¿No? Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy día acá. Tal como dijo Richard, estamos muy contentos de tener al ministro en estas actividades. A nuestra comunidad exactamente de Ingeniería Industrial nos complace mucho tener este encuentro, ya que el ministro Marcel hoy día nos va a presentar una charla que es muy relevante y que se titula Chile sentando las bases para el mediano plazo. El ministro es un destacado economista y académico, se tituló de ingeniero comercial justamente en nuestra Universidad de Chile y tiene estudios de posgrado también en economía en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. En su carrera profesional ha desempeñado importantes cargos en organismos internacionales, tal como el Banco Mundial, el BID y la OCDE. Y en Chile, tal como la mayoría de nosotros sabemos, ¿cierto?, ha sido director de presupuesto, consejero además y presidente del Banco Central de Chile. Invitamos entonces ahora a Mario Marcel, ministro de Hacienda, al escenario. Ministro. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias al Departamento de Ingeniería Industrial por invitarme a dar esta charla en este edificio en el cual hice clase un buen tiempo. Yo hacía clase de gestión pública en el Magíster de Gestión y Políticas Públicas durante varios años. Ya me van a encontrar caras conocidas, entre ellos mi primer jefe, Pato Meller, director de mi tesis de pregrado además. Pablo González, con quien compartimos oficina un buen tiempo en CIEPLAN, Sergio Vitarco, a quien le pedí ayuda en un momento en que quería escribir un paper sobre la política económica de la Unidad Popular. Nunca lo terminé de escribir, pero nunca le devolví los papeles que me prestó. Todavía los tengo guardados. Así que bueno, muy bien. La idea de hoy día es, lo que tengo preparado es algo que implica levantar un poco la mirada del corto plazo. Uno levanta la mirada del corto plazo cuando las cosas están un poco más tranquilas, cuando no está en medio de una tormenta. Y creo que ya, pese a todo lo que nos ha tocado vivir en los últimos años, creo que estamos fuera de la tormenta. Todavía nos queda mucho por recuperar en términos de actividad, todavía tiene que bajar más la inflación, pero vamos en el camino adecuado y no me cabe duda que durante los próximos meses vamos a ver los pasos siguientes a los iniciales que ya dimos especialmente desde el tercer trimestre del año pasado. Entonces estos son los momentos en los cuales uno ya puede hacerse preguntas sobre qué pasa con la economía chilena en el mediano plazo. Lo que uno ve en ese sentido es que si mira la historia reciente, es una historia en la cual lleva a preocuparse, porque el ritmo de crecimiento de la economía chilena ha ido bajando claramente desde los años 90, comienzo de los 2000 hasta ahora, y cuando medimos crecimiento tendencial,
lo que vemos es que mientras a comienzos de los años 2000, hasta por ahí por el 2005, se estimaba que el crecimiento tendencial de la economía chilena estaba en el orden del 5%, hoy día estamos por debajo del 2,5%, estamos en menos de la mitad. ¿Ah? Esas líneas, esos como pelitos que salen para el lado, son las estimaciones de crecimiento tendencial en cada año por parte del comité de expertos que convoca el Ministerio de Hacienda para la estimación del balance estructural. Entonces, cada una de esas líneas va, el hecho de que tengamos líneas que van cada vez más abajo, lo que muestran es que todas las últimas estimaciones de crecimiento tendencial son menores a las que teníamos al comienzo de esa serie, que básicamente comienza a diferenciarse, a contar por ahí por los años 2004-2005. Y ese crecimiento tendencial, cuando lo descomponemos, hacemos las decomposiciones tradicionales de Solow, lo que vemos es que en realidad todos los factores con los cuales se estima crecimiento tendencial, todos en Chile van a la baja. Van a la baja por el lado de capital, de empleo y sobre todo de productividad total de factores. Y en el caso de la productividad, en los últimos 10 años tenemos productividad básicamente estancada, o sea, el promedio de crecimiento de la productividad ha sido de 0. Y eso es válido para la productividad total de factores sin cobre y sin minería y con minería. En el caso de minería incluso van un poco a la baja, por razones que vamos a ver dentro de un momento, pero que tienen que ver básicamente con condiciones físicas de producción minera. Ahora, cuando hablamos de la productividad total de factores, tenemos que acordarnos de que en realidad la manera en que se estima la productividad total de factores, aunque el nombre es provocador e inspirador, la verdad es que la mecánica para estimarlo es básicamente un residuo. O sea, la productividad total de factores es todo lo que es aquella parte del crecimiento que no podemos explicar con la evolución del capital a través de la inversión y la evolución del capital humano fundamentalmente por el lado de la población y la educación de la población. Entonces, todo lo que no podemos explicar de esa manera, le ponemos el título de productividad total de factores. Ahora, eso tiene una serie de limitaciones, por supuesto, porque esa productividad total de factores puede cambiar, o eso que está detrás de ese residuo puede deberse a muchas cosas. Puede deberse, ¿cierto?, a procesos productivos, puede deberse a cambios en precios relativos, puede deberse a cambios en el peso relativo de ciertos sectores, puede deberse, por ejemplo, a la explotación de recursos naturales, que no está medido como un factor de producción en ese tipo de descomposiciones, puede deberse a externalidades que genera el patrón de crecimiento que sigue la economía, no lo sabemos porque es un residuo y sobre todo, dado que es así, no nos ayuda mucho para proyectar el futuro. O sea, si hemos visto que la PTF ha variado 0 y nos queremos preguntar qué es lo que puede ocurrir en el futuro, nos da pocas pistas. Para eso tenemos que mirar otro tipo de cosas y para llenar un poco ese vacío, en esta presentación lo que vamos a hacer es un análisis FODA de fortaleza, oportunidades, debilidad, amenaza para el crecimiento en Chile. Entonces, por el lado de las fortalezas, lo que tenemos es que, en primer lugar, la escolaridad promedio de la población ha estado creciendo sistemáticamente y ha crecido para todos los niveles de ingreso, para todos los estratos de hogares. Vemos ahí, por ejemplo, esto todavía es un periodo relativamente breve, pero entre el 2006 y el 2020, por ejemplo, la escolaridad promedio para el 20% más pobre de la población pasó de 8 años a prácticamente 10 años. Entonces son cambios importantes y que en varios casos van a seguir todavía avanzando en el futuro. Y por otro lado, del lado de las tasas de participación laboral, si nos comparamos con los países de la OCDE, todavía tenemos espacio para crecer en participación laboral, especialmente participación laboral de las mujeres. O sea, en Chile la tasa de participación laboral de las mujeres está por debajo, bastante por debajo de los promedios de la OCDE, incluso está por debajo de varios países de América Latina. Esas brechas es interesante ver que son particularmente importantes entre los 15 y los 24 años,
eso es lo que está reflejando no solamente un tema de escolaridad o de extensión de los estudios, sino que también están incluidos ahí los ninis, ¿no? De modo que, porque no están trabajando ni estudiando, entonces están fuera de la fuerza de trabajo. Entonces tenemos también algún espacio para crecer en términos de tasas de participación. Por otro lado, nuestra matriz energética ha estado cambiando y va a seguir cambiando durante los próximos años, como producto de decisiones que se tomaron ya hace 10, 15 años atrás, ¿cierto? De ir licitando bloques de energía a fuentes renovables de energía. En este momento nuestra matriz de generación de energía eléctrica ha ido pasando de una situación en la cual prácticamente lo único que había de energía renovable era la energía hidráulica, se le ha sumado la energía eólica, solar, y ya a estas alturas más de la mitad de la energía eléctrica en Chile se genera con fuentes renovables. Y eso es un cambio bien importante, ¿cierto? Respecto de incluso 10 años atrás. Y ese es un proceso que va a continuar. Y en el 2030 en Chile ya prácticamente el 90% de la energía eléctrica se va a generar a través de fuentes renovables. La energía solar y eólica van a haber cubierto, además van a haber compensado la reducción en la capacidad de generación hidráulica, donde, como sabemos, la construcción de nuevas centrales se ha ido dificultando con el correr del tiempo por regulaciones ambientales, comunidades, etc. Entonces este es un cambio bien importante porque, es cierto, nosotros una de las limitaciones grandes de nuestra economía es que acostumbrábamos a ser una economía fuertemente dependiente de la importación de combustibles fósiles, y lo cual nos vuelve, es cierto, poco competitivos, nos vuelve muy sensibles a las variaciones en los precios del petróleo, y eso se va a ir reduciendo. Por supuesto, esto es solo la matriz de generación eléctrica. Por supuesto, usamos combustibles fósiles para otras cosas, para el transporte, etc. También eso va a ir cambiando, por supuesto no a esta misma velocidad, pero el hecho de pasar a ser prácticamente autosuficientes en energías renovables, para nosotros va a ser un cambio muy grande, va a generar ventajas comparativas en sectores que antes no imaginábamos, y va a dar lugar al desarrollo de industrias como la de hidrógeno verde, que ya está dando sus primeros pasos. Entonces, esa es una fortaleza grande, también nos da fortaleza nuestras instituciones, pese a todas las cosas que han ocurrido durante los últimos años. En el contexto de América Latina tendemos a estar a la cabeza en muchos indicadores de muchas mediciones de fortaleza institucional. Nuestras debilidades. Bueno, en primer lugar, la transición demográfica es una debilidad, ¿cierto? Porque la capacidad productiva depende de la fuerza de trabajo. Veíamos antes que podía aumentar la tasa de participación dentro de estratos de edad, pero es cierto, si la población envejece, entonces vamos a tener tasas de dependencia considerablemente mayores. Ahí está hecha la comparación entre el 2022 y el 2050, y vemos como, por ejemplo, la población mayor de 60 años se va a ver prácticamente duplicado a esa altura, a costa en buena medida de la población infantil, pero también la población en edad de trabajar. Entonces las tasas de dependencia van a aumentar. Por otro lado, en el caso de la minería, sabemos que la ley del mineral ha ido descendiendo. En parte ha ido descendiendo porque después de las grandes inversiones privadas, cuando entró el sector privado, ¿cierto?, a comienzos de los 90, desde entonces no hemos tenido nuevos proyectos greenfield, o sea, prácticamente toda la inversión posterior son expansiones de minas que básicamente tratan de compensar en parte el deterioro en la calidad, en el rendimiento de la actividad minera, pero eso tiende a tener una trayectoria descendente, no es fácil de revertir, requiere inversiones de otra envergadura, de otro tipo, y que tienen que ser capaces de pasar, ¿cierto?, las exigencias ambientales también. Por otra parte, como cualquier país, y en esto, ¿cierto?, esto tiene que asociarlo también a ciertas tendencias que ocurren en el proceso de desarrollo,
como cualquier país que se va desarrollando y va aumentando su stock de capital, si tenemos el mismo nivel de ahorro, ese nivel de ahorro nos va a alcanzar para financiar una proporción decreciente de inversión nueva, porque tenemos que dedicar una mayor proporción a financiar la reposición del capital que se va depreciando. Y al mismo tiempo nuestro ahorro ha ido disminuyendo, nuestro ahorro doméstico. Justo hace pocos días el Banco Central dio a conocer las cuentas nacionales para el primer trimestre. Ayer se comentó algo, ayer en el informe de estabilidad financiera, pero en general, ¿cierto? También por factores que son más bien coyunturales, también el ahorro doméstico se ha ido reduciendo. Ahora, un tema que no es estrictamente económico, pero que tiene implicancias económicas y que, habiendo dedicado una parte importante de mi carrera a cuestiones institucionales, el tema de la confianza en Chile es un tema que nos pesa. En Chile tradicionalmente hemos tenido un bajo nivel de confianza interpersonal, muy bajo. O sea, de hecho, si se ve este gráfico de la izquierda, se ve que ha habido ahí unas variaciones, pero son variaciones entre 10% y 20%, o sea, de personas que dicen que en general se puede confiar en los demás. Estos son niveles bajísimos de confianza interpersonal. Durante algún tiempo lo compensamos eso con confianza en las instituciones, pero también la confianza en las instituciones comenzó a deteriorarse, especialmente desde el 2010 más o menos en adelante. Producto de diversos factores. A nivel global hubo una baja de la confianza durante la crisis financiera internacional, pero además en Chile hemos tenido nuestros propios escándalos en distintos sectores, con distintos actores institucionales. Todo eso ha ido afectando la confianza también en las instituciones. ¿Y cómo se conecta esto con la economía y con la productividad? Bueno, en la medida que hay ciertos menores niveles de confianza, los costos de transacción en la economía son mayores, porque si no se puede confiar en los demás, hay que confiar en la legislación. La legislación y las regulaciones tienen sus rigideces, o en los contratos. Tratamos de hacer contratos lo más completos posible, pero los contratos perfectos no existen. Por lo tanto, vamos dificultando mucho las interacciones en la economía. Esto uno lo puede contrastar con países con altos niveles de confianza. Por ejemplo, los países nórdicos son países que tienen niveles de confianza muy superiores y que en términos de política pública han tenido una obsesión con el tema de la confianza en las instituciones durante muchas décadas, y son economías que son muy competitivas, pese a que tienen costos, algunos costos que son mayores a los que tenemos nosotros, los que tienen países emergentes, pero sin embargo la confianza los ayuda a ganar en competitividad. Otro tema importante es la dinámica ya más a nivel micro, la dinámica de las firmas. O sea, si tratamos de llevar el análisis de productividad desde el nivel agregado, calculado como este residuo, al nivel de las firmas, lo que vemos es que en Chile hay diferencias de productividad importantes por tamaños de firma. Ahí en el gráfico de la izquierda están las mediciones de productividad por trabajador para micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Como vemos, en el caso de las grandes empresas hay una brecha grande con las pequeñas y medianas. Pero cuando hacemos el análisis por firma, que corresponde en este caso a un trabajo que hicimos en el Banco Central hace unos años atrás, lo que vemos es que hay básicamente tres mecanismos a través de los cuales a nivel de firmas se puede variar la productividad a nivel agregado. Uno, ¿cierto?, es en el proceso de creación destructiva o la creación de firmas y la desaparición de otras, ¿cierto? Si tenemos firmas que se crean que son más productivas que las que desaparecen, debería ir aumentando la productividad. Otro factor, ¿cierto?, es hasta dónde las empresas pueden aumentar su productividad. Cada empresa puede aumentar su productividad sobre la base de movilizar factores que permitan ayudar a ese aumento de productividad. Y finalmente está, ¿cierto?, si las empresas más productivas crecen más que las empresas menos productivas. Al hacer esta descomposición y al comparar entre países, lo que vemos es que la principal deficiencia que tenemos en Chile a nivel micro, donde más nos diferenciamos, es que las empresas más productivas no son las que más crecen.
Y esto lo podemos vincular también a otro hallazgo de otro ejercicio que se hizo también con microdatos en el Banco Central, que es respecto de la movilidad laboral. Chile tiene un altísimo grado de movilidad laboral. 1/3 de los trabajadores cambia de empleo en el curso del año. Eso es varias veces superior al promedio de los países de la OCDE. Pero los movimientos en el mercado del trabajo no son necesariamente a empleos mejor remunerados o a empleos en firmas de mayor productividad. ¿Ah? Entonces hay una movilidad que podemos llamar movilidad espuria dentro del mercado del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que puede explicar esta dificultad de las empresas más productivas para crecer? Una razón posible tiene que ver, ¿cierto?, con estas políticas protectoras hacia las pymes, ¿cierto? En la medida que nosotros creamos regímenes especiales, tributarios, regulatorios, subsidios, etcétera, para una empresa crecer tiene un costo importante, tiene, por así decirlo, enfrenta un impuesto. Hay un impuesto al crecimiento. Y otra razón puede ser, ¿cierto?, que tenemos mercados relativamente concentrados donde hay poco espacio para que nuevas firmas entren a competir con las que ya están instaladas, con las firmas incumbentes. Una manera de graficar esto, de manera más anecdótica, porque lo hemos visto en más de una oportunidad, es que cuando tenemos empresas nuevas o startups que son exitosas y tienen la oportunidad de crecer, lo que ocurre muchas veces es que crecen un poco y después las compra una empresa grande. Y por esa vía, ¿cierto?, por supuesto, quienes iniciaron ese emprendimiento obtienen una ganancia de capital, pero por otro lado, la capacidad de esa firma grande, o sea, hasta dónde está absorbiendo una empresa pequeña para aumentar su propia productividad o para reducir la competencia, por supuesto, es algo que es discutible. Y hemos visto múltiples ejemplos de eso en la economía chilena durante los últimos años. Entonces tenemos ahí también un desafío, es una debilidad porque lo observamos en la práctica, en términos de la dinámica de las firmas a nivel micro. En términos de oportunidades, bueno, primero tenemos las oportunidades que nos genera el cambio en la economía a nivel más global. En la industria del litio es una de ellas, ¿cierto? Pero básicamente lo que refleja es que en este movimiento de la economía mundial hacia una economía más verde, con menos emisiones, ¿cierto? Eso implica demanda por productos que producimos nosotros, cobre, litio en este caso, ¿cierto? El litio es una industria más nueva y por lo tanto ha tenido una expansión importante y además un incremento en los precios muy significativo, ¿cierto?, por el movimiento hacia la electromovilidad en el mundo. Como sabemos, ¿cierto?, hace poco se dio a conocer una política nacional del litio que busca desarrollar esta industria, pero tenemos aquí una oportunidad que es bien significativa. Lo mismo en el caso de la producción de energías renovables y la producción de hidrógeno verde. También Chile ha sido identificado como el país con mayor potencial en el mundo para la generación de hidrógeno verde por nuestro potencial de generación de energías renovables. Ya hablamos de cómo ha estado cambiando, ¿cierto?, la matriz de generación eléctrica, pero ¿cierto?, nuestro potencial, como se ve en la barra del final del gráfico, es no solo para nuestra producción interna, sino que para la exportación a través de la industria del hidrógeno verde. Por supuesto, esta es una industria que requiere años para desarrollarse, pero en Chile ya hay varios pasos que ya se han ido dando, incluyendo una planta demostrativa en Magallanes, ¿cierto?, que lo que hace es producir gasolina sintética a partir de ¿cierto?, la generación de energías renovables, la producción de metanol y la extracción de carbono de la atmósfera. Entonces, hay quienes dicen que esta es una industria que podría alcanzar tamaños equivalentes al de la minería. Por supuesto, para eso hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer, pero esta no cabe duda que es una gran oportunidad para el país. Por otro lado, hemos estado aumentando nuestra inversión en infraestructura digital y conectividad. El año pasado, por ejemplo, cuando
tuvimos una expansión de la inversión de 3% en lugar de la contracción de 3% que se preveía a comienzos del año. Una parte importante de esa diferencia la explican las inversiones en tecnología, inversiones en data center, inversiones en 5G. Hace poco me tocó ir a ver la expansión de una planta o de un centro de un data center, más que se duplicó, presta servicios a toda la región, no solamente a Chile, y en Chile por nuestros requerimientos de construcción, por diversas características, sobre todo por la estabilidad en el suministro eléctrico, por una serie de razones, Chile es un buen lugar para instalar data centers, para prestar servicios más allá de nuestras fronteras. Pero por supuesto a partir de ahí hay muchas otras cosas que se pueden desarrollar. Chile tiene buenos niveles de penetración de internet, de banda ancha, todavía hay proyectos para ampliarlo, el cable submarino a Asia-Pacífico también nos va a ayudar, o sea, tenemos también ahí oportunidades de expansión significativas. Y por último, otra cosa que es cualitativa, pero que también nos pesa, y que podemos cambiar, es el tema de la descentralización. Chile es un país extraordinariamente centralizado. Nosotros desde acá, mirándolo desde acá, hay muchas cosas que nos parecen normales, pero cuando hacemos las comparaciones internacionales realmente son abismantes. No solamente, por supuesto, la concentración de población en la región metropolitana, sino que la concentración de decisiones, de inversiones en la región metropolitana es tremendamente desproporcionada. Y el centralismo tiene también un costo, en términos de costos de transacción, porque el gran potencial de las inversiones está en regiones fuera de Santiago, pero sin embargo para muchas materias, permisos, en fin, diversos temas regulatorios, están centralizados en Santiago, abastecimiento de diversos insumos también centralizado en Santiago. Entonces, ¿por qué lo ponemos esto como una oportunidad? Porque acabamos de enviar al Congreso Nacional un proyecto sobre rentas regionales que va a permitir que los gobiernos regionales gocen de mayor autonomía en el manejo de sus recursos y puedan dedicarlos, ¿cierto?, a el desarrollo de la región, a planes de más largo plazo de desarrollo de la región, con también mayor exigencias de rendición de cuentas y de transparencia. Y entre las amenazas, una de ellas, ¿cierto?, son los conflictos comerciales. Hoy en día, ¿cierto?, tenemos un escenario muy distinto del que teníamos en la primera década de los 2000, donde la globalización avanzaba, ¿cierto?, casi sin ningún tipo de oposición. Hoy en día, ¿cierto?, los conflictos entre China, Estados Unidos, China y Europa son importantes. Todos los días tenemos noticias sobre la materia y crecientemente los países que estamos entre medio estamos siendo presionados para alinearnos con uno u otro bloque. Entonces este es un problema para una economía abierta como la nuestra, donde nosotros comerciamos más con China no porque tengamos ningún tratamiento preferencial, sino que simplemente porque China es ¿cierto?, una región o un país que se ha desarrollado muy rápidamente y demanda nuestros productos. Las inversiones chinas a Chile no llegan porque negociemos inversiones, como ocurre en otros países de América Latina, otros países emergentes, sino que porque tenemos un régimen de inversiones que es relativamente abierto, ¿cierto?, y las oportunidades de inversión están ahí. Pero este es un riesgo, vamos a sentir esa presión, ya la estamos sintiendo, ¿cierto? Recordemos el episodio de la licitación de los pasaportes, por ejemplo. ¿Cierto? Y así como eso vamos a encontrar muchas cosas más en el futuro. Por otro lado, ¿cierto?, también nos preocupa el alza de la delincuencia, que tiene también implicancias, ¿cierto?, sobre la competitividad. Las empresas tienen que invertir más en seguridad, tienen que invertir más en contratación de seguros, en ¿cierto?, guardias de seguridad, en fin, es un componente importante de los costos de las empresas hoy día. Si ese proceso continúa, nos va a ir haciendo menos competitivos porque cada inversión, cada proceso productivo va a involucrar mayores gastos en materia
de seguridad. Entonces ahí tenemos como el balance de fortalezas, ¿cierto? Debilidades, oportunidades, amenazas, y ¿cierto? El desafío es, por supuesto, aprovechar, apoyarnos en nuestras fortalezas, aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas. Para eso hay temas que ya están en nuestra agenda, pero creo que antes de eso es importante tener una idea de qué es lo que podríamos lograr si es que aprovecháramos esas oportunidades. Y si aprovecháramos esas oportunidades, aquí está hecho una descomposición en básicamente 3 categorías, pero uno podría decir que con cierta prudencia, ¿cierto? Nuestro potencial de crecimiento podría aumentar en un par de puntos porcentuales respecto de lo que tenemos hoy día. Y por supuesto que un potencial de crecimiento de algo más de 4% es bien diferente, ¿cierto? De la situación actual. ¿Es posible esto a la luz de la experiencia internacional? Hay una lámina que creo que no está aquí, pero si uno compara Chile, si uno analiza países con ingreso per cápita como el de Chile, va a ver que hay un número no menor de países que tienen niveles o crecimiento de productividad mayor al que tenemos nosotros. Entonces, en la experiencia internacional hay países que muestran que se puede lograr una mejor combinación de ingreso per cápita y crecimiento de productividad. Y cuando, ¿cierto? Eso lo acumulamos a través del tiempo, por supuesto hace una diferencia enorme en términos de crecimiento de la economía. Y hay 3 trayectorias basadas, ¿cierto? en estos tres escenarios que se mostraban antes. Entonces, algunas cosas que estamos haciendo, tenemos una serie de medidas que se anunciaron tiempo atrás para estimular la inversión. Hay una parte de ellas que correspondía a la reforma tributaria, que cayó junto con el proyecto que se rechazó en general, así que al momento de reponer o de reactivar el proyecto tributario, sin duda que van a tener un lugar importante. Por ejemplo, se incluía algo bien novedoso para nuestro sistema tributario, que era un fondo de créditos tributarios para inversiones con alto efecto multiplicador en la economía. Esto lo tomamos de experiencia de otros países, hay experiencia en Estados Unidos que han recurrido a ese mecanismo. Estaba, ¿cierto?, la tasa de desarrollo, ¿cierto?, una tasa de impuestos que se puede descargar completamente contra inversiones en productividad en las firmas, y así, teníamos varias iniciativas más. Ahí tenemos el avance, vemos que, ¿cierto?, en el caso de los incentivos tributarios, todo eso estaba en revisión, pero en temas de proyectos de ley que están en trámite, iniciativas en proceso de diseño, hemos ido avanzando en este plan. En el caso de medidas directamente relacionadas con la productividad, hicimos un ejercicio, un trabajo con la Confederación de la Producción y el Comercio, la CUT y las organizaciones de micro, pequeñas y medianas empresas. Llegamos a una agenda de 9 puntos que estamos implementando con seguimiento también con ellos mes a mes. En el caso de mercado de capitales, no hemos hablado mucho de mercado de capitales hasta ahora, pero por supuesto un mercado de capitales eficiente ayuda mucho a aumentar la eficiencia de la economía y aumentar el potencial de crecimiento. El mercado de capitales, igual como crecimiento, productividad, eran temas que estaban prácticamente ausentes en el programa de gobierno. Eso lo hemos ido llenando, ¿cierto?, durante poco más de un año de gobierno. Bueno, tenemos ya aprobada la ley FinTech hace ya varios meses, están dictándose todos los reglamentos para que se pueda implementar. Dentro del proyecto de ley FinTech iba incorporado el tema de finanzas abiertas, es decir, la posibilidad de las personas de poder moverse de proveedor de servicios financieros con facilidad. La internacionalización del peso es un proyecto que se inició en el Banco Central, que requería una modificación legal, que forma parte de un proyecto que se aprobó ya en la Cámara de Diputados hace 2 semanas atrás, y que va a permitir que haya más transacciones que se efectúen en pesos chilenos en el exterior, y que podamos ingresar a un sistema de compensación instantánea con los principales bancos centrales del mundo,
y eso va a permitir que el peso chileno tenga mayor presencia internacional y por lo tanto reducir los riesgos cambiarios para nuestra economía. Tenemos este proyecto de resiliencia del sistema financiero, que es justamente el que se aprobó en la Cámara de Diputados hace un par de semanas. Eso fortalece las infraestructuras por las cuales se mueven, ¿cierto?, los flujos mayoristas de financieros en la economía chilena. Está el modelo de 4 partes para los pagos minoristas. Eso ya está en operación, pero ha encontrado muchas dificultades. Todos hemos visto, ¿cierto?, los dictámenes que hay en torno a Transbank. Ahora Transbank ya parece que finalmente los bancos lo van a terminar vendiendo. Entonces ya vamos a tener para todos los movimientos de pagos minoristas, vamos a tener un sistema plenamente integrado y competitivo, que es lo que necesitamos. Hay desarrollos en mercado de derivados, también vienen más bien por el lado del Banco Central, el programa de agentes formadores de mercado, eso es del Ministerio de Hacienda. Entonces, tenemos una agenda bien nutrida en materia financiera. Entonces, en el balance, ¿cierto?, lo que vemos es que el tema de los desafíos de crecimiento en Chile no es un tema que haya aparecido ahora, es un tema que venimos arrastrando hace varios años. La razón para esa disminución en el potencial de crecimiento no la analizamos aquí en detalle, pero creo que se explica en buena medida en el agotamiento de una cierta dinámica, una cierta base productiva de nuestra economía, que enfrentado a desafíos ambientales y de sostenibilidad va perdiendo la capacidad para liderar el crecimiento de toda la economía chilena. Hoy en día, por ejemplo, una parte importante de las inversiones en la minería están orientadas a convertirla en una industria más limpia. Eso no va a hacer que produzca más, pero sí que sea más capaz de competir en los mercados internacionales. Y va a permitir probablemente algunas inversiones nuevas donde en las condiciones actuales o con las regulaciones actuales no serían posibles. Pero lo que quiero decir es que ¿cierto?, un desarrollo basado en recursos naturales, especialmente en el caso de los recursos naturales no renovables, es difícil que sea capaz de sostener un mismo ritmo de crecimiento para una economía durante 30, 40 o 50 años. Y entonces tenemos que encontrar la manera de ir balanceando eso con otras oportunidades. Y tenemos la fortuna, porque hay que decirlo así, porque es un fenómeno que es ajeno a nosotros, tenemos la fortuna de que este cambio, que es bastante notable en la economía mundial, hacia una economía más sustentable, con menores emisiones, nos genera una oportunidad nueva de crecer, de encontrar nuevos potenciales de crecimiento, pero todo eso tenemos que ser capaces de aprovecharlo, y a lo mejor esa ventana no va a ser tan grande como creemos, no nos va a estar esperando indefinidamente. Y para eso entonces necesitamos, por supuesto, vamos a necesitar inversión, todo eso, ¿cierto? Todos estos desarrollos en litio, hidrógeno verde, nuevas industrias basadas en energías renovables, todo eso por supuesto requiere inversión, requiere cambio tecnológico que viene con la inversión, ¿cierto? Y por lo tanto para eso tenemos que adecuar nuestros marcos regulatorios, tenemos que movilizar recursos, tenemos que movilizar actores. Cosas que puede hacer el gobierno, entre otras, es bajar, ¿cierto?, los niveles de incertidumbre en la economía para que muchos proyectos que pueden estar esperando, ¿cierto?, finalmente se puedan materializar. En el caso de la aprobación del royalty minero, creo que fue un paso importante en esa dirección. Llevamos 5 años discutiendo royalty minero y cuando me han ido a ver compañías mineras y me cuentan que tienen tales o cuales proyectos, me dicen, miren, nosotros tenemos un proyecto espectacular, pero cuando vamos donde nuestros accionistas nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con el royalty minero en Chile? Y si no tenemos una respuesta que darle, entonces ese proyecto se va a quedar ahí esperando. Entonces tenemos que pensar también, cuando hablamos de la urgencia de avanzar, de aprovechar estas oportunidades, tenemos que pensar que no tenemos todo el tiempo del mundo para resolver las cosas. El mismo royalty minero, cuando estábamos ya en la última etapa, en el tercer trámite en la Cámara de Diputados, se nos acercaban parlamentarios, hay que decirlo básicamente de oposición, y nos decían, oye, pero ¿por qué están tan apurados?
¿Por qué están tan apurados? ¿Por qué el gobierno está tan apurado? Y bueno, hablando de un proyecto que ha tenido 5 años de discusión, uno difícilmente podría caracterizarlo como apurado. Pero además el punto es que mientras más nos demoramos en resolver los temas tributarios, de previsión, etc., muchas iniciativas, muchos proyectos se van demorando y en esa demora quizás se van perdiendo, porque van surgiendo oportunidades en otros países. Entonces tenemos que tener un sentido también de urgencia, porque como decía, y con esto termino, ¿cierto? Las oportunidades no van a estar abiertas para siempre. Hay muchos países que quieren producir hidrógeno verde y muchos países que quieren producir litio, y por lo tanto no podemos dejar que esta oportunidad única, creo yo, se nos escape de las manos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su presentación tan relevante y motivadora. Para empezar la conversación ahora, para tocar algunas de las temáticas que vimos hoy día. Para eso vamos a partir primero con una pregunta que tenemos del público, ¿no? Que está conectado online, que tenemos de la Corporación de Desarrollo del Litoral de Aysén, el señor Álvaro Contreras, que le pregunta justamente que hoy día se discute a nivel central un proyecto de ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y que ellos creen que puede afectar al empleo y a la economía regional, en particular en Aysén. Por lo tanto, le quería preguntar cuál es su visión sobre cómo se puede seguir avanzando rápido en esta línea de descentralización y de ganancia de autonomía de las regiones y los territorios en general. Muy bien, bueno, aquí hay varias preguntas en una, ¿cierto? Porque hay una parte que tiene que ver con el proyecto que está en tramitación, donde ¿cierto? Está, digamos, el tema en discusión es la restricción a la operación de salmonera o de acuicultura en áreas protegidas. Entonces, ahí yo entiendo que lo que el gobierno estaba planteando es que esa restricción se aplique solamente a concesiones nuevas. Actualmente hay, si mal no recuerdo, creo que son cerca de 400 concesiones acuícolas en áreas protegidas. Eso es 400 de un total de, creo que son como 1.400 concesiones de acuicultura que hay en todo el país. Entonces, por supuesto, hace una diferencia importante, ¿cierto? Si esas concesiones existentes pueden continuar ¿cierto? Se les pone término por el hecho de estar en áreas protegidas. Me parece que en el Congreso hay cierto consenso en que lo segundo definitivamente no puede ocurrir. Entonces, el tema es ¿cierto? Si existe un régimen más liberal, o un régimen que esté focalizado en las concesiones existentes. Eso por un lado. Ahora, uno de los temas de esta industria es que la tendencia a nivel más global o con nuestros competidores es que hay una proporción creciente de proyectos de acuicultura que se empiezan a desarrollar propiamente en el mar. Pero nosotros tenemos una dificultad grande en ese sentido, que es que en Chile, ¿cierto? Todo lo que es actividad en la costa está regulada, ¿cierto? Básicamente por la Subsecretaría de Defensa, y por lo tanto toda la actividad ligada al borde costero está sujeta a permisos que se origina en esa instancia, que bueno, tiene un origen que es un poco antiguo, pero que en la práctica significa demoras significativas de años en el otorgamiento de concesiones. Entonces, para enfrentar eso hay distintas alternativas. Hay un proyecto que está hace tiempo en el Congreso que traslada esa responsabilidad al Ministerio de Bienes Nacionales. Por otro lado, ¿cierto? También se ha planteado la posibilidad de que sean los gobiernos regionales los que asuman esa responsabilidad.
Creo que cualquiera de esas dos alternativas son temas que valdría la pena explorar en la perspectiva del desarrollo de esta industria a futuro. Y no solamente de esta industria, en general, ¿cierto? O sea, teniendo un litoral de 5.000 kilómetros de extensión, hay muchos otros temas de carácter productivo en distintas industrias que están ligados al litoral y donde creo que tenemos que tener una mirada más a fondo sobre las regulaciones que se aplican. También teníamos una pregunta acá del público presente. Aló. ¿Qué pilares de la reforma tributaria que recién se rechazó cree usted que deberían mantenerse para una próxima propuesta? Y tú te presentas, eres... Disculpe, soy Araceli Ramírez, estudiante del Magíster. Del Magíster de Economía que tenemos acá. Muy bien. Bueno, respecto de la reforma tributaria, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es generar un proyecto o modificar las propuestas del Ejecutivo de tal manera que sean capaces de conceder un apoyo más transversal que evidentemente tuvieron cuando se votó en la Cámara de Diputados. Hay distintas razones, o sea, en fin, podría pasar mucho tiempo explicándoles los detalles, los pormenores de la votación en la Cámara de Diputados, pero la verdad es que eso sería solo llorar sobre la leche derramada. Lo que es claro es que tenemos que generar un apoyo más transversal. Para eso lo primero es que uno tiene que ser claro en los objetivos que busca con una reforma. Y en el caso de esta reforma tributaria lo que se busca es aumentar la recaudación, no porque sí, no porque uno quiera castigar a los contribuyentes o quiera atesorar recursos en el sector público, sino porque los quiere gastar o invertir en cosas que la sociedad requiere. Entre ellos, ¿cierto? El aumento de la pensión garantizada universal, la reducción de listas de espera en los hospitales, la sala cuna universal, el reforzamiento o fortalecimiento de las instituciones que son responsables de la seguridad ciudadana. Entonces, una cuestión que hemos definido como básica para esta discusión tributaria es que sea mucho más explícito el compromiso del lado del gasto. Y eso hay que recordar que, por ejemplo, la reforma tributaria del 90, justamente una de las cosas que ayudó a que se aprobara fue que hubo también un acuerdo respecto del destino de los recursos. Así que eso debería ser una parte mucho más sustantiva de la discusión y que nos ayuda a dimensionar la magnitud de la reforma. Ahora, ¿por qué igual tiene que ser de una magnitud significativa? Porque en Chile, y esto creo que lo planteó el propio exministro Briones en el Congreso, si uno mira los últimos 15, 20 años de política fiscal, lo que ve es que después de que se creó la regla fiscal estructural en el 2001, se logró cumplir las metas durante 5 o 6 años más, y a partir de entonces cada vez se cumplieron menos hasta llegar a la situación más límite, que fue el año 2021, donde el déficit estructural fue de 11% del producto. Entonces, claro, eso, por supuesto, era la coyuntura de la pandemia. En mi opinión, hubo una política fiscal muy procíclica, pero bueno, independientemente de eso, lo que uno puede ver es que en el fondo gobiernos de distintos signos se han ido encontrando con un techo que se va volviendo cada vez más complejo para el tipo de necesidades que tiene la sociedad. Las sociedades, a medida que se desarrollan, que envejecen, que aumenta su nivel socioeconómico, las demandas sobre el Estado no disminuyen, todo lo contrario, van creciendo, porque son sociedades más complejas que requieren que el Estado cumpla un rol normativo, arbitrador, que es más importante. Por ejemplo, ¿cierto? Se requieren más recursos públicos en una ciudad que en el campo, porque la ciudad requiere toda una regulación, ¿cierto?, de su funcionamiento, desarrollo, etc. Y lo que ocurre es que cuando tenemos un techo no de cristal, sino que un techo más bien de metálico,
nos damos cabezazos contra ese techo y vamos reasignando recursos de un lado para otro para ir resolviendo los temas urgentes, pero se nos van quedando los temas importantes. Entonces, por ejemplo, hoy día estamos preocupadísimos por la seguridad ciudadana, nos damos cuenta que durante 6 años no aumentó nada los recursos para seguridad ciudadana y administración de justicia. Vemos la necesidad de aumentarlos, pero la plata tiene que salir de alguna otra parte. Si no tenemos más ingresos tributarios, tiene que salir de alguna otra parte. Entonces, a lo mejor vamos a sacar los recursos de infraestructura y de aquí a unos años más nos vamos a dar cuenta que se nos deterioró nuestra infraestructura y entonces vamos a sacar plata, no sé, de políticas sociales. O sea, hay niveles de complejidad de la sociedad que requieren un compromiso creciente de recursos públicos y eso tenemos que ser capaces de entenderlo y por lo tanto subir ese techo de carga tributaria en 2-3 puntos porcentuales nos permite salir un poco de esa dinámica. El otro objetivo de la reforma tributaria es tener un sistema tributario más progresivo, que significa, ¿cierto?, que quienes tienen más recursos paguen proporcionalmente más. Eso fue algo que surgió con mucha fuerza en toda la consulta pública que hicimos al comienzo de la reforma tributaria, donde la gente liga la progresividad o la justicia no solamente al hecho de que se pague más, o sea, que las escalas tributarias graven más a los ingresos más altos, sino que también lo ligan a la elusión, en el sentido de que quienes tienen más recursos pueden contratar abogados, ¿cierto? Contadores que los ayuden a aprovechar los resquicios del sistema tributario y pagar menos impuestos. Entonces, nuestro sistema tributario es un sistema que no tiene ninguna progresividad. El peso del IVA es muy grande. Incluso nuestro impuesto a la renta descansa mucho más en la renta corporativa que en la renta personal. O sea, en el caso del IVA y del impuesto a la renta corporativa, estamos más o menos en el promedio de los países de la OCDE como porcentaje del producto. Pero en el caso de los impuestos a las rentas personales estamos en la cuarta parte. Entonces la brecha es evidente dónde está. Y por lo tanto es ahí donde tenemos que encontrar, es cierto, qué componentes de la reforma tributaria nos ayudan a que se paguen más impuestos personales. Ahora, para pagar más impuestos personales uno puede hacer que quienes tienen más ingresos paguen más o que más gente pague más impuestos personales. Entonces se ha generado toda una discusión en torno a ese tema. Mi opinión es que aumentar la base tributaria por debajo del mínimo exento que actualmente tiene, que son 770.000 pesos de ingreso mensual, requiere una política económica, una economía política que actualmente no tenemos, que es que sectores medios se vean claramente beneficiados de la acción del Estado. Nosotros tenemos muchas políticas, subsidios, etcétera, que están focalizados en los sectores de menores ingresos. Se habla de universalizar una serie de beneficios, pero mientras los sectores medios no vean ese cambio, va a ser difícil que estén disponibles a pagar más impuestos. Así que esos son como son los elementos como del el campo dentro del cual uno tiene que buscar acuerdos. Entonces, ¿qué cosas caben? Bueno, por supuesto, las medidas de reducción de evasión y elusión, que igual tenían un peso importante en el proyecto original del gobierno, el cambio en un sistema dual de tributación a la renta, el aumento en la progresividad del impuesto global complementario. Probablemente no va a tener mucho apoyo el impuesto patrimonial, es lo que ha sido más combatido, lo mismo la tasa sobre las utilidades retenidas. Entonces, pero dentro de ese espacio, a mí no me cabe duda que se podría llegar a un acuerdo. La cosa es que existe la voluntad de las partes de hacerlo, y para tener esa voluntad uno tiene que tener la convicción de este análisis como más de largo plazo que hacía. O sea, si no resolvemos ahora, el tema tributario va a seguir siendo un tema en los futuros gobiernos, eso no cabe duda, y por lo tanto para los contribuyentes va a seguir siendo un factor de incertidumbre. Entonces mejor resolvamos ahora esto, démosle estabilidad al sistema tributario para adelante, y eso no me cabe duda que va a facilitar mucho más la inversión que cualquier beneficio en el margen sobre el ahorro o sobre la inversión. Ministro, y en relación a lo que estaba presentando hoy día, justamente usted empezó con el tema de las fortalezas, ¿cierto? Que veía usted con este análisis FOA.
Y ahí mencionaba la educación, ¿cierto? Como el tema de los años de escolaridad como una de las fortalezas que tenemos como país. Pero bueno, dado que estamos acá en nuestra casa de estudios, ¿cierto? Universidad de Chile, no podemos no hacer un punto respecto a la calidad de la educación, ¿cierto? Y de que independiente que han ido aumentando los años de escolaridad, eso no se ha ido traduciendo en una acumulación de capital humano que después se pueda trasladar, ¿cierto?, a la productividad. De hecho, en el último informe del CENEP, ¿cierto?, del Nacional de Productividad y Evaluación, ahí se mostraba justamente como un tipo de experimento natural que mostraban cómo usted mostró la productividad hasta el 2021, si mal no recuerdo, y que iba aumentando, ¿cierto? Y ese aumento generalmente era porque justamente durante el periodo de la pandemia murieron las firmas que eran menos productivas y se quedaron aquellas que tenían mayor productividad y además, de hecho, la mayoría de ellas estaban con teletrabajo, TIC, ¿cierto? Como mayor, de cierto modo, innovación. Entonces ahí uno dice, bueno, en realidad se puede. De hecho, todo eso ahora se desplomó en el último informe donde se entregaron los últimos datos, que esas subidas habían empezado a bajar, ¿cierto? Y que la hipótesis que generalmente se entregan es porque ya no están los beneficios, las ganancias que se tenían del teletrabajo y porque las empresas menos productivas volvieron a entrar, salieron y ahora volvieron a entrar. Entonces eso hace que nuestra productividad haya vuelto a bajar a los niveles que teníamos previo a ese aumento. Entonces, en ese sentido, y también ligado, por ejemplo, a lo que usted mencionaba de la violencia, ¿cierto?, de la delincuencia y el efecto que tiene, y por ejemplo, cómo existen muchos estudios que han mostrado que en Colombia una de las cosas que más ayudó a reducir el tema de la violencia, la delincuencia o el tema de las drogas fue la inversión en la educación, la inversión en la calidad de las áreas, ¿cierto?, en poner más plazas, o sea, que algunas de esas estaban en el tema de las mejoras de las políticas. Le quería preguntar cuál es la postura de DIPRES en ese sentido, de quizás no darlo como fortaleza. O sea, me pregunto por qué es una fortaleza, si cuando en realidad quizás es el punto clave que no nos permite ir un poco más allá, sujeto, digamos, que tenemos todo el resto que se está avanzando, porque encuentro que todo el resto que usted mencionó está súper claro y es la dirección donde uno quiere ir. Pero si uno no tiene la base, ¿de qué sirve que tengamos litio si no sabemos cómo sacarle el mayor provecho? O lo mismo en el cobre, que de cierta manera lo estamos viendo, de hecho ahora con Codelco, que tiene una proyección de cuánto es lo que va a producir por año y no llega. Y no llega porque no tiene las capacidades, porque no tiene la maquinaria de última línea, porque no tiene la inversión para llegar a competir como debería, siendo que en realidad deberíamos ser los número uno y que también es lo que esperamos, y ojalá no se repita con el litio esa misma experiencia. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el trabajo que está haciendo DIPRES? Uno, de poner los recursos donde deberían ser y tratar de enfocarse en eso, aunque sea, como dice usted, la reforma, es muy similar a la reforma tributaria. Debemos preocuparnos ahora, aunque sea quizás que vamos a ver efectos mediano y largo plazo, porque gente más educada genera, como vimos en Colombia, mejoras ¿cierto?, en la violencia, etcétera, en delincuencia, pero además también tenemos el efecto complementario y la productividad. Y segundo, no solamente el uso de los recursos en políticas educacionales y la mejora de la calidad, sino también en la evaluación de proyectos actuales y de que los proyectos nuevos incluso que entren tengan un proceso de evaluación que corresponda, que demuestren que son eficientes, eficaces, pero que además cumplen lo que esperan en un proyecto piloto en vez de implementarlo para toda la población sin saber que entregan lo que hay. Y ahí en particular, solo para terminar, me aprovecho de tenerlo acá, es que, claro, muchas de las evaluaciones se concentran ex ante, de que, ok, tiene un buen diseño, pero lo que nos importa más que el diseño es que en la práctica se lleve bien y que funcione. Y muchos de los recursos para las evaluaciones ex post es mínimo, si uno lo compara con OCDE. Entonces ahí yo quería preguntarle justamente esta mirada desde el punto de vista de DIPRES, de cómo avanzar en esa agenda. Okay. Bueno, yo no soy director de la DIPRES. No, sí sé, pero bueno, de Hacienda y DIPRES, términos prácticos de cómo trabajar esto en el sentido, porque indirectamente le toca a ustedes, ¿cierto?, justamente el efecto de la productividad y de mejorar esto. O sea, son hartos temas, pero voy a tomar dos. El primero, que es el de la educación. Claro, quizás uno debería incluir entre las debilidades la calidad de la educación. Que sabemos que ¿cierto?, las mediciones, los estudios, los mismos estudios que hace la OCDE,
sobre habilidades, muestras de eficiencia importantes en Chile. Ahora, después de la experiencia de la pandemia, yo no subestimaría la importancia de tener los niños en las escuelas. O sea, en estos momentos, o sea, el retroceso que vamos a tener producto de esos 2 años de escuela cerrada es enorme. Y en estos momentos la política del Ministerio, lo principal que está haciendo es tratar de devolver los niños a las escuelas, porque ¿cierto? Muchos no volvieron. Hay tasas de ausentismo importantes, entonces recuperarse de todo eso va a tomar un tiempo, va a requerir esfuerzo. Cuando uno tiene a los niños en la escuela es más fácil, ¿cierto? Le va a rendir más cualquier cosa que haga por mejorar la calidad de la educación, pero si los niños no están yendo a la escuela, es difícil que pueda funcionar. Segundo, en los temas de evaluación, a ver, yo lo que diría es que yo creo que no, hasta donde yo conozco, creo que no existe ningún país que durante 25 años, o sea, que lleve acumulado 25 años de experiencia en evaluación de programas públicos. Nosotros afortunadamente echamos a andar esto a fines de los 90. Y todos los años hemos evaluado un número importante de programas públicos, con diversos grados de profundidad, eso es cierto. Y con un enfoque que a veces cuesta que se entienda en el debate público, ¿cierto? Porque muchas veces la prensa o los políticos quieren ver correr sangre en el sector público, pero quiere ver programas cerrados, presupuestos eliminados, cosas por el estilo, pero en realidad lo que busca la evaluación de los programas es mejorarlos, no es hacerlo, no es un juicio. Y en ese sentido, digamos, en términos de o sea, esas evaluaciones que en un principio eran evaluaciones básicamente de escritorio, evaluaciones de consistencia, se han ido sofisticando, se han ido agregando metodologías, se han ido agregando evaluación ex ante. Cuando se discute a propósito del presupuesto, ¿cierto?, cuán selectivo se ha sido, poco se conoce de cuántas cosas quedaron en el camino por no estar bien formulado. Ahora, estar bien formulado no es una cuestión burocrática, porque estar bien formulado significa que uno sienta las bases para la evaluación posterior. Si uno no sabe para qué creó un programa, ni qué es lo que esperaba que éste produjera, difícilmente va a poder evaluarlo bien. Hemos tenido algunas experiencias recientes, creo que hay una experiencia bien interesante que se ha ido desarrollando con el laboratorio de gobierno, por ejemplo, para estos temas de experimentación, de evaluación de pilotos, etc. Por ejemplo, ahora cuando introdujimos el bolsillo familiar electrónico, hubo un trabajo preparatorio bien importante con el laboratorio de gobierno, con Banco Estado, antes de lanzarlo. Y así todo, ¿cierto? Tenemos programada una evaluación para octubre, noviembre, con los primeros meses de funcionamiento, para ver cómo seguimos para adelante con ese mecanismo, que por lo menos en lo operativo ha funcionado bastante bien. En este momento llevamos debemos llevar al día de hoy más de 6 millones de transacciones que se han hecho con el bolsillo familiar electrónico. Pero en esto hay muchas cosas, por supuesto, que se pueden ir mejorando. Pero creo que tenemos que aprovechar ese capital que hemos acumulado. O sea, en Chile ya no es necesario convencer a un servicio público de que se evalúe su programa. Ya es algo como aceptado que los programas se tienen que evaluar. También, ¿cierto?, el seguimiento de las recomendaciones también, ¿cierto?, es como parte de la rutina que se ha ido generando en torno a las evaluaciones. Entonces creo que esos son fortalezas para nosotros. Y continuar midiendo en lugares donde no teníamos información. Por ejemplo, ayer estuvimos en la presentación del informe sobre evaluación de los usuarios de los servicios públicos. Tenemos ya creo que son 65 servicios que participan en ese ejercicio. Se procesan
decenas de miles de interacciones con los usuarios, se ven las respuestas y lo que se ve es que el año pasado tuvimos una mejora importante. Probablemente es por el paso de trabajo remoto a la presencialidad. En los 2 años de pandemia esos índices estuvieron relativamente bajos, pero en el fondo mientras más medimos de estas cosas, más fácil es orientar la gestión pública. Lo que no se mide es difícil que uno pueda reforzarlo después. Y en ese sentido, ministro, en términos de educación, como que quedamos ahí que la calidad es baja, pero no me quedó claro como qué políticas dirigidas están trabajando para la mejora del capital humano, más allá, porque en la mayoría de las políticas que estaban acá, las vi enfocadas en términos de empresa y del tema de innovación y desarrollo, que aumentó, pero aumenta al doble. Lo que pasa es que ya era muy bajo, ¿cierto? Tener que ser 0,3, 0,4. Entonces, ¿cuáles son quizás las políticas que se están pensando ustedes en estos 3 años que les quedan en términos de educación? Claro, o sea, bueno, para mí es difícil responder por todo el gobierno, pero o sea, yo diría que hay que ser claro. En este momento los mayores esfuerzos están, en términos de educación, están en la recuperación de los alumnos que se han perdido. Y creo que también, siendo justo, uno puede decir, la verdad es que pese a que hemos tenido reformas importantes en educación, reformas estructurales bien significativas, esas reformas han estado más bien ligadas a temas institucionales, financieros, mucho más que a temas educativos propiamente tales. Y me refiero a eso desde, digamos, abarco los últimos 3 gobiernos por lo menos. O sea, creo que en eso estamos al debe. Ahora, yendo a lo más micro, en el caso nuestro, desde el gobierno anterior, tenemos un programa de alfabetización digital que ha ido creciendo en dimensiones y ahora estamos a punto de reescalarlo más significativamente. Es un programa que funciona con la lógica de bootcamp, o sea, un entrenamiento como intensivo, práctico, y que nos ha dado bastante buenos resultados, y por esas razones que estamos pensando escalarlo. Eso por X razones históricas quedó radicado en el Ministerio de Hacienda, pero estamos tratando de sacarle el máximo provecho posible. Pero eso es un grano de arena dentro de una playa grande. Y, ministro, la última pregunta respecto a la reforma tributaria que justamente estábamos conversando. ¿Ustedes han ido trabajando esto de la reforma tributaria verde, por así decirlo, de tratar de imponer impuestos correctivos justamente para tener una mejora en este sentido que usted mencionaba, relacionado al litio y quizás también el tema del cobre, etcétera? Sí, llevamos varios meses trabajando en eso y tenemos un anteproyecto que va a empezar su trabajo prelegislativo en estos días. Vamos a tener como un mes de trabajo prelegislativo y básicamente lo que hace ese proyecto es que, como cualquier proyecto de impuestos correctivos, lo que busca no es recaudar, sino que busca cambiar comportamiento de los agentes económicos, hogares, familias, empresas, para que esto reflejen el costo, el precio social de las cosas que hacen. Entonces, este proyecto va a ser una combinación de impuestos y subsidios. Y en el neto, lo que aún se recaude también se va a reinvertir en temas ambientales. Tiene básicamente 3 bloques. Un bloque que tiene que ver con fuentes móviles y particularmente relacionado con los combustibles. Un bloque centrado en fuentes fijas y otro bloque centrado en el sector energía, en la generación eléctrica. Lo que puedo decir es que este es un proyecto que, dado que lo que busca es cambiar comportamiento, lo que tenga de aumentos de impuestos van a ser aumentos de impuestos a futuro, para inducir que en el corto plazo se vayan tomando decisiones por parte de las personas o de las empresas que eviten absorber todo ese aumento de impuestos a futuro. Va a contener subsidios, por ejemplo, a la aislación térmica de los hogares,
va a ampliar significativamente la cobertura de lo que hoy día opera a través del Ministerio de la Vivienda, va a tener subsidios a la electromovilidad, subsidios a la inversión en vehículos eléctricos para el transporte urbano, transporte escolar, taxis colectivos, vehículos de trabajo, toda la infraestructura rodante de última milla, camionetas de distribución, etc. Todo eso va a tener subsidios. Y en el caso por ejemplo, las fuentes fijas, a nivel de empresa, va a haber un sistema de cap and tax donde se va a gravar las emisiones por encima de un cierto estándar que se va a ir fijando por industria. Esto se va a aplicar a grandes empresas, pero donde las emisiones por debajo de ese estándar van a dar lugar a créditos que se pueden utilizar también por parte de las empresas. Entonces, esa es la lógica, ¿eh? Hace unas semanas atrás hubo parlamentarios que a las horas de que en algún medio salió que iba a aumentar el impuesto a los combustibles, plegaron lienzos y dijeron que por sobre su cadáver se legislaría sobre la materia, pero lo que tenemos acá es algo bien distinto. Este no es un proyecto no va a ser un proyecto de aumento de impuestos, sino que un proyecto que en lo que hemos logrado evaluar permitiría reducir las emisiones en Chile en un 25% en un lapso de 7 años. Entonces es un proyecto que es fundamental para que el país logre las metas de reducción de emisiones que comprometió en los acuerdos de París. ¿Y ese proyecto lo presentan este año? Este año, claro. O sea, como digo, vamos a tener más o menos un mes de trabajo prelegislativo y por lo tanto probablemente en julio ya se va a ingresar al Congreso. Ok. Bueno, es que no tenemos más tiempo, disculpa. Así que solamente quería agradecerle, ministro, su tiempo de haber venido. Sabemos que tiene una agenda muy apretada. Fue muy importante e interesante la información que compartimos con usted. Además, quería agradecer a todas las personas que estuvieron presentes, no solamente acá en la sala, sino también de manera online y remota. Y quedamos entonces atentos, ojalá, a una segunda visita para ver cómo van los avances de aquí a un par de años. Buenas tardes a todos.